gracias. De verdad que estoy bien contenta, emocionada, complacida. No tengo palabras para describirle lo que estoy sintiendo en este momento. Definitivamente lo que dice Giovanni es cierto. Hace más de 6 años yo conocí esta oportunidad. Fue un momento bien difícil de mi vida. No había prácticamente nada en Colombia y llega a las manos de una persona en Barranquilla, como yo, con un negocio en quiebra, con más de 100 millones de pesos en deuda, una persona a la que hasta su familia se le escondía porque ya pensaba que le iba a prestar dinero. Y no fue fácil, créeme. Yo recuerdo los primeros planes fueron de mucho temor, porque yo decía, yo me paro ahí enfrente y yo no sé quién va a llegar de invitado. Y de repente, ¿qué tal que llegue alguien de los que le debo? Y yo voy a hablar de libertad, yo voy a hablar de dinero, de independencia económica, de éxito. Y fue duro, fue difícil. Mi autoestima estaba totalmente por el piso. Solamente un propósito divino pudo hacer que hasta el día de hoy yo estuviera perseverando en esto. Quiero decirles que yo no tengo aquí la forma mágica para hablarles y decirles cómo hacer redes rápidamente, porque realmente no creo en eso. No creo que nadie se escape del proceso, porque es el proceso mismo de la vida. Yo tengo hoy en mi organización gente que le hablé hace 5 años y no creyeron y no vieron y estaban en una zona de confort, de comodidad. Y en vez de perseguirlas, lo que hicimos fue mantener la relación. Y hoy en día ellos me llaman, hoy en día se están sumando, porque la vida misma las procesó. Porque pudimos esperar en el tiempo que la necesidad y el deseo surgiera. Y cuando nosotros podemos entender eso, es porque definitivamente ya hemos sido procesados. Yo recuerdo que yo en medio de toda mi etapa difícil y dura, yo le hablaba al Señor y le decía a Dios, porque tú tienes el poder de simplemente hacerlo en un minuto. Yo he visto que has hecho cosas grandes, yo he visto testimonios de personas, ¿por qué no lo haces en mi vida? Y no lo podía entender, y no lo había entendido, hasta que el proceso y el sistema me llevó a entenderlo. Hoy en día yo entiendo por qué tenía que vivir ese proceso. Hoy en día entiendo que simplemente mi misión era construir una historia. Dios necesitaba una historia en mi vida para edificación de otros. Y estoy plenamente convencida de que en cada una de las personas que están aquí hay una historia guardada. Y una de las cosas más grandes y poderosas que yo he visto hacer en esto, que he visto el sistema hacer, es cuando tú te sientas con tu nuevo prospecto y le das la oportunidad de que se libere internamente, de que se siente contigo, de que comparta su historia, de que saque de adentro todo aquello que le daña, todo aquello que le duele, todo aquello que le hiere, todo aquello que le ata, todo aquello que le estigmatiza. Y el día que nosotros podamos públicamente decir, me saqué esto, no me sirve, vengo de aquí pero voy para allá, ese día una liberación ocurre en nuestras vidas. Y de verdad que Dios me ha permitido tener experiencias extraordinarias en este negocio. Yo creo que ni todo el dinero del mundo que pudiéramos ganar pagaría ese tipo de experiencias cuando nos sumergimos en el sistema, cuando vivimos el negocio, cuando dejamos fluir de lo más profundo de nosotros todo el propósito que realmente hay en nuestra vida. Cuando ponemos en cada persona y en cada ser que Dios pone delante nuestro esa pasión, ese amor y ese interés sinceramente en la persona y en el ser humano. Yo recuerdo que tenía 3 años en el negocio, estaba a punto de graduarme de diamante, cuando yo vine a un rally que hubo en Bogotá. Y yo veo que están premiando, reconociendo, y escucho el nombre de Liliana Vega.
y dicen la primera mujer, creo, no sé si era presidencial o internacional, presidencial. Y yo decía, ¿cómo lo hizo? No puede ser, ¿cómo lo hizo? Yo sentí algo así que por dentro llegaba, pero cuando ella se paró enfrente en la tarima, abrió su boca y fluyó lo que fue y dijo lo que dijo, yo dije, ya sé cómo lo hiciste. Definitivamente quiero decirte, Liliana, te admiro. Nunca lo supiste, pero durante estos años inspiraste mi vida, ¿verdad? Fuiste de las personas que tocó lo más profundo de mi ser, de mi corazón. Fueron motivos para permanecer. Esas son las razones por las cuales nosotros hacemos esto. Sencillamente es más que dinero. Si nosotros entendían el proceso, porque lo que yo necesitaba era dinero, estamos claros. O sea, yo no entro por nada más. Yo entré por dinero, por una deuda de más de 100 millones de pesos, famosa en todos los boletines judiciales. Entonces, o sea, por fama no era, porque ya la tenía. Yo entré porque necesitaba dinero. Yo recuerdo que una amiga me ofreció dinero pero para que me fuera al extranjero, porque para que yo me fuera, trabajara y mandara el dinero y pagara. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? A mí no me enseñaron a huir. Yo no sé huir. No está en mi naturaleza. Yo tengo fe en que algo va a pasar en mi vida y Dios me va a ayudar a restaurar y a ganar todo lo que yo he perdido. Algo va a pasar. Y me quedé. Y yo recuerdo que en ese tiempo de anonimato, de trabajo silencioso, de trabajo de hormiga, de ladrillo a ladrillo, de construir cada día con esa fe, con esa pasión, con esa esperanza de que era un día menos allí en ese lugar. Un día menos sin luz. Duré 4 meses sin luz en mi casa. Yo daba reuniones centrales en Orquídea Real todos los martes. Y yo me arreglaba desde las 3 de la tarde, antes de que el sol se ocultara, porque a las 6 de la tarde ya no había luz en mi casa. Y yo me paraba enfrente de 20, 30, 40 personas que iban allí a esa pequeña reunión. Y yo les enseñaba o les decía cómo podíamos llegar a ser libres financieramente. Y luego yo llegaba a mi casa a encender una vela o una lamparita que ya tenía. Muchas personas conocen esas historias, pero ¿sabes qué? Es necesario que pasemos por todas esas cosas. Yo recuerdo que había intentado en 3 ocasiones desarrollar un negocio de redes y bueno, sí, yo tenía claro los 9 pasos de la duplicación. Yo tenía claro que había que tener un sueño y yo no tenía un sueño, yo tenía un león corriendo detrás de mí. Yo tenía una pesadilla que me atormentaba todas las noches. Yo tenía claro que tenía que trabajar sobre metas, pero que mis metas eran incalculables porque mis deudas, yo trabajaba cada día de mi vida para cubrir un cheque del otro día. Yo tenía un programador y no era de actividades, sino de pagos. Yo cambiaba un cheque al 1% diario y lo volvía a cambiar el otro día por más plata y el otro día por más plata para quedarle bien a la gente. Yo no sé si ustedes aquí en Medellín saben de deudas, saben de eso, saben qué se sienten, pero les cuento que es horrible. Eso no es mi vida. Vivir en la incertidumbre continua de cada día. Cada día la misericordia de Dios me alcanzaba. Pero un día, ¿sabes qué pasó? Un día yo doblé rodillas delante del Creador. Y yo le dije, Señor, yo te doy gracias por tu misericordia que me ha alcanzado cada día de mi vida. Pero no aguanto más. Yo necesito que abras la ventana de los cielos y derrames sobre mi vida una porción, pero urgente, de bendición, porque no resisto más. ¿Y sabes qué? Como respuesta divina, apareció alguien de Venezuela, un offline. Yo era su nivel 14 en la organización, pero habíamos estado en relación, conversando, hablando, y él llegaba a Barranquilla, alborotaba a la gente, se iba, y cuando venía no encontraba a nadie de lo que dejó. No pasaba nada, no pasaba gran cosa. Y ese día llegó Johnny y me dijo, Arlet, yo creo saber qué es lo que estamos necesitando en esto. Y él se sienta, estaba en condiciones casi iguales que las mías o tal vez peores. Yo no sé cuál de los dos estaba peor. Y
y nos sentamos y me trajo un CD que se llama La Visión de Herminio Nevares. Fue el primer CD del sistema que yo escuché. Esa noche no dormí, al día siguiente no dormí, al otro día no dormí. Yo duré una semana sin dormir. ¿Sabes por qué? Porque se fue revelado a mi vida la visión de este negocio. Ese día una fibra de mi ser se movió. Ese día pasaron cosas extraordinarias en mi ser. Y ese día empecé a entender de qué se trataba esto. Ese día empecé a entender que era más que dinero. Ese día empecé a entender que eran principios y valores. Ese día empecé a entender que si yo no entendía lo que yo valía como ser humano, nadie me iba a dar el valor. Ese día empecé a entender quién era yo como persona y por qué era valiosa. Ese día empecé a desprenderme del estigma. Ese día no me importaron más los acreedores, no me importaron más las deudas, y yo empecé a recobrar, y el sistema empezó a ayudarme, y empecé a recobrar el deseo de vivir, empecé a recobrar la fuerza en el espíritu que se había perdido, y ese día empecé a verme, ¿sabes cómo? Como Dios me veía. Empecé a ver lo valiosa que yo era, y entendí que la gente vale no por lo que tiene ni por lo que sabe, sino por lo que es. Porque si eso no fuera así, nosotros no estuviéramos hoy rodeados de tantas personas gozando de libertad financiera con una historia como la nuestra, o si es caso, más impactante que la nuestra. Es un negocio que definitivamente cambia vidas. Cuando yo entendí el verdadero valor del ser humano, entendí que toda aquella mecánica que yo había aprendido de sueño, meta, compromiso, lista de prospectos, cómo invitar, cómo hacer la reunión, el seguimiento, consultar al offline y duplicarse, no tenía sentido si la esencia, la naturaleza del negocio no estaba revelada en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque para perseverar en el camino se necesita más que hacer, porque cansa. Y tú das planes, y das planes, y das planes, pero llega un momento que la provisión emocional se acaba. Pero cuando tú entiendes, cuando está revelada tu vida, la esencia del negocio, cuando tú entiendes que se trata de ser más que de hacer, entonces lo que haces tiene un sentido y una orientación correcta. Y cuando tú entiendes por qué es que somos valiosos, entonces podemos entender que somos iguales. Porque no es lo que hacemos, ni lo que sabemos, ni lo que tenemos, lo que nos hace grande, sino lo que somos. Y si entendemos que somos lo que somos, seres humanos, creados por un mismo Dios y con un mismo aliento de vida que sopló en ti y en mí, entonces entendemos que en esa diversidad de la creación, nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de un mismo Dios. Entonces, el conocer los principios y los valores, el entender que somos iguales, le dio una nueva dirección a mis acciones. Le dio una nueva dirección a mi mecánica aprendida de años atrás. Le dio una nueva dirección porque entendí que si yo no manejaba, que si no se dominaba el principio de igualdad, no iban a pasar cosas en mi negocio. ¿Por qué? Porque es sencillo. Cuando nos sentamos con alguien a hacer una lista de prospectos, y no entendemos que los que vamos a colocar en esa lista, los vamos a colocar porque ellos tienen un valor como ser humano, porque sueñan, porque son obras del mismo creador, entonces nosotros vamos a ser selectivos en la lista. Y yo he visto cómo personas en mi negocio me han sorprendido. Yo he entendido que yo no tengo autoridad sobre la tierra para decidir quién merece o quién no merece esta oportunidad. El entender que la gente vale porque es un ser humano hizo que mi lista creciera y creciera y no se acabara.
Y el poder enseñar eso a otro hace que hayan listas nutridas, porque yo veía que mi negocio era esquelético, desnutrido, porque no había lista de prospectos. La persona que hacía la lista más grande ponía 25. ¿Y a dónde llegamos con 25 personas si le aplicamos probabilidad y estadísticas? No podía pasar nada, no iba a pasar nada. Cuando entendí al principio, entonces entendí cómo hacer una lista. Entendí que si yo no sembraba en el corazón de las personas ese principio, si yo no transmitía el valor del ser humano y le daba el poder y la autoridad en esa persona, ella no iba a entender por cómo hacer una lista. Igualito entendí que si no sabía y si yo no me relacionaba de igual a igual, yo no podía crear el ambiente, yo no podía darle la postura que el negocio necesitaba. Y empecé a transmitírselo a la gente. ¿Por qué? Porque es fácil hablarle de una oportunidad como esta a alguien que está en peores condiciones que uno. ¿Sabes por qué? Porque tú te sientes que eres superior. Y entonces tú te paras y tomas la pizarra y das un plan magistral y esa persona dice, wow, eso es bueno. Y dice, wow, cómo habla. Y dice, wow, qué hace. Pero ¿sabes también qué dice? Yo eso no lo puedo hacer. Porque yo no soy como él. Porque yo no hablo como él. Porque es que claro, porque ella tiene esto y tiene lo otro. Pero si yo lo trato de igual a igual, si yo rompo el hielo y si me pongo al nivel de él a través de una sencilla historia, entonces esa persona va a poder entender que al igual que yo lo puede hacer. Y si yo sé que la oportunidad que tengo es grande y estoy frente a un prospecto que tiene un nivel social, económico y todo lo que quiera superior al mío, entre comillas, entonces esa persona, si yo le doy toda esa importancia por lo que ella tiene y no por lo que es, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que yo llego, ay doctor, ¿cómo está? Mire, es que yo aquí vengo porque usted sabe, yo estoy con una compañía y voy ¿cómo? Porque me siento internamente inferior. Es decir, que yo le estoy dando un desequilibrio. Yo no estoy manejando la relación de igual a igual. Ahora, ¿qué es lo grande que yo tengo en ese momento frente a un prospecto en la relación? ¿Qué es lo grande que tengo? La oportunidad. Yo tengo lo que él no tiene. Entendamos que la libertad financiera tiene dos componentes y son tiempo y dinero. ¿Qué sucede con eso? Que puede ser que él tenga una linda casa, puede ser que tenga un lindo auto, puede ser que sea reconocido en su trabajo, pero también ¿sabes qué? Puede ser que no se vea con su esposa, sino en las noches bien tarde, que salga bien temprano en las mañanas, que no vea a sus hijos, que esté perdiéndolos, que no tenga salud porque come a deshoras o porque vive una tensión espantosa y su salud y su vida y todo lo demás está aquí deteriorado. Cuando yo entendí eso, entonces pude sumar al equipo gente de otro nivel, pude sumar al equipo gente con otras necesidades. ¿Sabes qué estaba pasando en mi organización? Que la gente estaba buscando gente simplemente que no tuviera que comer. Y entonces no tenía que comer y no tenía tampoco cómo hacer los puntos. Y de repeso no había visión. Entonces había una necesidad muy grande, sin visión y sin formas ni siquiera de moverse. Y empezamos a entender que cuando yo me paro frente a alguien, lo que esa persona tiene que ver no es a mí, sino a ¿qué? La oportunidad. Ahora, ¿cómo hacer para que esa persona mire la oportunidad y no me mire a mí? ¿Cómo hacer para que esa persona cuando yo termine no me diga, ¿y tú cuánto te estás ganando? Porque pasa, porque a mí me pasó. Cuando mi cheque era de $50, $100, a mí me preguntaban, ¿y tú cuánto te estás ganando? ¿Cómo puedo hacer yo para que esa persona al final no me pregunte eso? ¿Sabes qué puedo hacer? Tener una visión clara y bien sembrada en mi corazón. Tener bien claro la diferencia entre ingreso lineal y residual.
Yo le enseño a mi gente, ¿sabes qué? Les digo, hay dos cosas que tu plan tiene que tener fuerza y no pueden faltar. Y es una historia que impacte. ¿Y sabes qué? Una visión clara acerca de lo que es esta industria y del poder del ingreso residual. Si esas dos cositas están claras, tú estás manejando el lenguaje de la libertad. Es cuestión de tiempo, es cuestión de hacerlo una y otra vez, porque lo que viene, viene. No hay otra forma. Y seguimos caminando. Me tocó aprender el otro principio. Si yo entendía que la gente valía por lo que es y no por lo que tenía, yo entendía que éramos iguales, entonces yo también tenía que entender que había un principio que se llama libertad. Es decir, y tenía que enseñarlo igual, porque yo tenía que entender que la persona al final estaba en la libertad de tomarlo o no tomarlo. ¿Sabes por qué? Porque no toda la tierra está lista. Nosotros tenemos una semilla, pero esa semilla nosotros la entregamos, la tiramos, la damos, la sembramos, y solamente va a dar fruto en aquella tierra que esté lista. Si no está lista, el proceso de la vida la va a alistar y va a llegar el tiempo en que lo va a estar. Y en ese proceso yo entendí que una de las cosas que nos desgastaba más emocionalmente, ¿sabes qué es? No entender el principio de libertad. Porque tú sales con un prospecto, haces una lista, planificaste, descubriste sueños, nos pusimos metas, hicimos una tremenda lista porque entendimos el valor del ser humano y la igualdad, pero llegó un momento en que salimos a la calle y ustedes y yo sabemos que esto es probabilidad y estadística, que no todos van a entrar. Mira, puede ser quien sea quien del plan, pero esto no es de 1-1, ¿entiendes? Y si entra de 1-1, no de 1-1 se sostiene. Y nosotros no estamos haciendo cierre de venta, nosotros estamos haciendo un negocio de ingresos residual. Y cuando yo entendí que no todos iban a entrar y que la gente tenía la libertad de decir sí o de decir no, ¿sabes qué pasó? Mi provisión emocional empezó a retenerse por más tiempo. ¿Sabes por qué? Porque yo salía y yo decía, ok, lo que yo tengo es bueno, lo que yo tengo es grande. Yo no soy quien para elegir quién lo va a hacer o quién no lo va a hacer. Entonces, como yo sé que es bueno y como yo sé que es grande, yo se lo voy a decir a todo el mundo. Y como sé que no todo el mundo lo va a hacer, entonces yo lo hago por el que lo vaya a hacer. Y cuando planificaba y yo hablaba de estos principios, cuando planifico, hablo de estos principios, la gente le queda claro ese prospecto nuevo. Ellos ya entienden que de 100, probablemente 80 le van a decir que no, pero que esos 80 son libres de decir que no. Y lo que nosotros tenemos que hacer es respetarlos, es esperar su tiempo y trabajar con aquellos que dicen sí. Y que cuando él dice no, no me dice no a mí, por eso no me desgasta emocionalmente. Porque ahora yo salgo aplicando un cuarto principio y ese es el principio del amor. Yo entendí que si nosotros no nos llenamos de amor por la gente, llámese como se llame, ¿sabes qué? Nos vamos a desgastar emocionalmente. Y esa provisión la necesitamos para la realización de nuestros sueños. Entonces cuando yo salgo, yo recuerdo que yo oraba y yo decía, Dios mío, por las personas que vayan a hacer esto, Padre, porque tú sabes que yo necesito salir de mis deudas. Hasta que un día Dios me mostró que yo estaba ahorrando incorrectamente. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, voy a poner las personas que necesito bendecir a través de ti. Eso es otra cosa. ¿Sabes qué pasó? Cuando Dios regala una visión, también regala la provisión. Entonces me llenó de amor por la gente. ¿Y sabes qué? Cuando yo salgo ahora, cuando doy un plan a alguien, cuando veo a alguien, yo no digo, ay, con este voy a ser millonario. Ni este es porque este es influencia, ni este es porque lo otro. ¿Sabes qué digo? Digo, hay un alma sedienta de una oportunidad. Y voy allí.
y llego allí y doy lo mejor de mí. Y si esa persona entra, yo siento que en los cielos hay fiesta. Y si no entra, entonces hay trabajo, porque entonces Dios se va a ocupar de que esa persona viva su proceso y darle lo que realmente necesite. Pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos aquí para ser instrumentos. Y solamente podemos dejarnos usar cuando en nuestro corazón se inunda de amor. En este proceso, y cuando casi me graduaba de diamante, que vine a Bogotá, que vi a la gente teniendo éxito, que vi a la gente teniendo resultados, hay momentos que la fibra de uno se mueve y que uno dice, ¿pero por qué? Pero cuando uno escucha historias como la de Liliana, cuando uno ve la pasión y la energía de un Giovanni Perotti, yo digo, Señor, definitivamente, cuando tú das la visión, das la provisión y das el equipo. Y yo veo aquí personas como el doctor Samaniego, que ha estado en Barranquilla, como Eduardo Marín, como Giovanni, como Liliana, y como todos los líderes de la INT, que están allí. Y no importa quién tú eres, no importa de qué línea tú eres, lo importante es que hemos entendido una cosa, que la industria es más grande que mi negocio. Eso yo lo tengo claro, ¿saben? Porque hay un momento en que atropellamos el agua que nos vamos a tomar. ¿Y sabes qué está pasando tristemente? Que estamos viviendo en un afán desmedido por el dinero y nos estamos atropellando. No estamos entendiendo. ¿Sabes qué entendí un día? Mi negocio se cayó. Después de 15,000 puntos, llegué a 500 puntos en un proceso. Y hace 3 años mi negocio empezó con mis 100 puntos. Pero ¿sabes qué entendí? Que mi negocio se podía caer y que yo me iba a levantar las veces que fuera necesario. Pero ¿sabes qué tenemos que cuidar? Que no se caiga nuestro equipo INT, que se fortalezca a nivel mundial. ¿Sabes qué tenemos que cuidar? Que nuestra compañía siga teniendo la imagen de solidez, de seriedad que tiene, de crecimiento y de expansión. ¿Sabes por qué? Porque si la INT se cae, es más difícil que nos levantemos, porque no va a estar el otro con la mano allí para levantarte, porque no van a estar los éxitos del otro donde tú te puedes apoyar mientras no tienes los tuyos, ¿verdad? Si la compañía no está, es difícil que encontremos otra igual, con principios, con valores, con todo lo que nosotros sabemos que tenemos en For Life. Y más allá del equipo, y más allá de For Life, ¿sabes qué está? Una industria. Una industria que hoy por hoy ha sido lastimada. Una industria que nos ha abierto puertas a través de la cual Dios ha restaurado vidas, ha edificado vidas. Esa industria hay que cuidarla. Yo le doy gracias a Dios por este equipo. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Yo le doy gracias a Dios